Que hora. E ter aquí a Piu e roubarlle 15 minutos non sei, un delito. Pío Martínez é técnico en biblioteconomía, que palabra tan difícil, é documentación, é editora, é investigadora, é documentalista, pero eu creo que é polo que está aquí e porque é unha das persoas que neste país máis sabe sobre álbum ilustrado. O título da poñencia de Hai un álbum para todos, ¿no? Como era? Hai un... Para todos era. Para todos, é para todos. Hai un álbum para cada lector e un lector para cada álbum. Eu creo que é moi significativo porque, bueno, as que somos de educación infantil temos moi claro o valor que ten un álbum ilustrado, pero parece que se quedan esas idades temperás e que despois non avanza no tempo cando hai álbums que son maravillosos para todas as idades. E
eu creo que os que non seguides a Piu nas redes sociais deberíais facelo, porque cando un desperta pola mañá e abre o Twitter, pois xa como que o día empeza de outra maneira, non? Porque nos desperta cunha imaxe... Digo vos días. Bueno, Bos días. primeiro nos desperta educadamente. Sí, educadamente. sí, hai que saludarse. Hai que saludar sempre educadamente. E despois con unha imaxe gráfica poderosa, acompañada dun texto festivo, crítico, bueno, poético. Lo que toca, toca. Lo que toca, toca cada día, ¿no? Entonces, pues seguide que aprenderedes moito dela. E vamos alá. Gracias, María. De nada. Es un placer enorme estar aquí con vosotros, a pesar de que sea sábado, 4 de la tarde. Es posible que todos podáis odiarme un poquito, pero para mí ha sido una satisfacción muy grande que me invitéis y me parece casi una utopía poder ver a tantos bibliotecarios escolares juntos. Después de 25 años trabajando en el mundo de las bibliotecas y el libro, creo que puedo decir con la boca grande que nunca había visto a tantos bibliotecarios escolares juntos, y menos un sábado, por lo cual me parece una auténtica proeza y solo puedo felicitaros por haber venido y por haber querido compartir vuestra tarde conmigo hoy. Así que muchas gracias para empezar. Espera. Sí, adelante. Olvidóseme decir algo. O ano pasado abriu ás 4 da tarde Lucas Ramada porque sabíamos que non iba a deixar que nos durmíramos. Lucas e Piu son amigos e residentes en Barcelona. Así es verdad. E teñen un poquinho tamén ese feeling espírico, por eso escollimos a Piu para esta hora. No voy a dejar que os acomodéis en la silla. Ese es el plan. Bueno, como bien os decía María y como bien leyó María, hoy vamos a hablar de álbumes. Pero que cuando me enredó para que viniera y me dijo, debes venir a compartir una tarde aquí con nosotros, fue porque quería que hablase de álbumes y de animación lectora. Y como mediadora, como bibliotecaria y como editora de libros infantiles y también de los que no lo son, claro, tenía que buscar una columna que vertebrara mi discurso, porque yo hablo de muchas cosas relacionadas con los libros y con los álbumes, y es a lo que prácticamente dedico la integridad de mi vida, pero debía dar una homogeneidad, ¿no?, para que todos nos enteráramos de lo que venía a contaros. Entonces, ella ha empezado leyendo, ¿no? ¿Os dais cuenta de que ha tenido que leer el título de la charla? Pero eso es fantástico, porque ese es el primer paso de la animación lectora. Y algo que con el tiempo se nos ha ido olvidando: leer a los demás, leer en voz alta. Y me parece un principio fantástico, aunque yo había escrito otro para lo de la tarde de hoy. Entonces vamos a hacer una re-entering, ¿no? En 1931, un señor que era matemático, esta mañana hemos visto a un periodista y escritor que también procede del ámbito de las matemáticas, pero nos ha hablado de lo escrito y lo ha hecho tan bien, ¿no? Y ha sido tan motivador. Pues un matemático que tiene un apellido que se llama Ranganathan, no os digo el nombre propio porque es imposible decirlo y menos recordarlo, pues Ranganathan escribió lo que se conoce como las leyes de la biblioteconomía y la documentación. Y claro, suena un poco fuerte así, ¿no? Como para a las empezar. 4 de la tarde. Sí. Claro, es horrible eso. Bueno, pero decía sobre todo dos cosas importantes y que están recogidas dentro del título de la ponencia, que son que para cada lector debe haber un álbum y para un libro, y para cada libro hay un lector. Ahora vamos a aclarar esto, no os preocupéis. Claro, esto era en el año 1931, pero a pesar de ello, esas leyes que él redactó se consideran el principio fundamental de la biblioteconomía y a día de hoy siguen vigentes. A finales de los años 90, en un congreso de IFLA, en el que se trataba el asunto, fijaos, a finales de los 90 todavía no habíamos entrado en este nuevo siglo y esta revolución tecnológica y revolución visual. Se le preguntaba a otros bibliotecarios, a Crawford y Gorman, acerca del futuro de las bibliotecas. Y en esa ponencia que ellos dieron, decidieron hacer una pequeña actualización sobre las leyes que había escrito Ranganathan. De los nuevos 5 enunciados que ellos hicieron, hay 2 que nos interesan y que he añadido al planteamiento de mi charla. Y es que decía que hay que respetar
todo formato que sea un transmisor de información y de pensamiento. Todo. ¿Por qué? Porque el futuro no es predecible, no sabemos con qué nos va a sorprender. Entonces, hemos de saber adaptarnos a lo que venga, mientras transmita el pensamiento, porque como tal es la transmisión del conocimiento. Y además de eso, había un epígrafe que es favorito y que me parece fantástico y muy necesario, y es que hay que honrar el pasado para poder crear el futuro. Y ahora me diréis, bueno, pero aún nos quedamos en lo de Ranganathan, y os diré, vale, de acuerdo, a cada lector un libro y a cada libro su lector. Ranganathan con esto nos estaba hablando de que la biblioteca es el espacio natural que debe proveer a todos sus usuarios, a los lectores, aquellos libros que necesite. Eso por una parte. Pero por otra, nos dice, hay tantos libros como lectores. ¿Por qué? Porque gracias a la riqueza y a la diversidad de temas, de formatos que tenemos, ¿no? Podemos compartir el conocimiento y la información de muchas maneras diferentes. Y en esas es donde llega el álbum. ¿Qué os parece si cambiamos a cada lector un libro y a cada libro su lector por a cada lector un álbum y a cada álbum su lector? Como bien apuntaba María, parece que los álbumes ilustrados se quedan en la pequeña infancia, que más allá de eso no podemos utilizarlos y menos aún dentro de una biblioteca escolar, ¿no? Pero yo voy a desmontaros el mito y os voy a enseñar unos cuantos ejemplos que os van a ayudar a entender que los álbumes no tienen edad. Son un soporte de información que está intrínsecamente ligado al mundo del arte, porque también parte de ahí. La definición propia de álbum procede de albus, es un soporte en blanco sobre el cual grabamos la información y en el que confluyen dos lenguajes, el textual y el visual. Y esa sinergia de ambos es lo que hace que la narración tenga la poética del álbum. Qué bonito. Es bonito, ¿no? A las 4 de la tarde no digáis que es un piropo bonito esto de la poética del álbum, ¿no? Bien, entonces, gracias. Están despiertos. Gracias, bien, me alegro de esos cafés que os habéis tomado, ¿eh? De verdad que sí. Entonces, para desmontar el mito, me voy a ir a ese último parágrafo que os dije que me gustaba tanto, de honrar el pasado y así crear futuro. Y voy a hacerlo empezando por este libro. Tal vez muchos ya los conozcáis, ¿no? ¿Conocéis la historia del cuento suprematista de los dos cuadrados de Lissitzky? ¿Qué es esto? Es un libro, pero es un artefacto que va más allá del mero libro, de la información impresa. Y es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque nada más abrir el libro, el Lissitzky, uno de los representantes del suprematismo y del constructivismo, arranca su texto diciéndole al lector, no leas. Uy, mal empezamos. O sea, vamos a hablar de animación y de fomento lector y dices, no leas, efectivamente, no leas. Y nos lo dice en zig-zag, para que no perdamos atención. Nos dice, coge papel, coge bloques, coge tijeras, coge colores y ¿qué tienes que hacer? Hacer tú tu propia historia. ¿Qué nos quiere contar Lissitzky con este álbum? Que tú ya no eres nunca más un lector, un sujeto pasivo frente al libro, sino que te conviertes en un sujeto activo, creador, que tienes que aportar tus ideas para que esa historia funcione. Pero hay algo más. Nos está invitando a una travesía que pasa del 2D, de lo plano, de lo que está en papel, al 3D. ¿Y qué es el 3D? La realidad, queridos, lo que pasa de verdad en el mundo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Narrándonos la historia a través de una técnica artística propia de la propaganda, del arte y propaganda. Estamos hablando de un libro que se fraguó en plena Revolución Rusa, 1922. Es uno de los primeros álbumes que existen. Los que ya sabéis muchas cosas de los álbumes, sabréis que, por ejemplo, en 1910 hubo un libro fantástico de André Gillet que se llamaba Drôle de Bêtes, a partir del Arca de Noé, que fue una revolución en el campo de la literatura infantil. Y pocos años después de este también llegó Jan de Brunhoff con un enorme libro
¿Y por qué era enorme? Porque tenía que meter dentro un elefante. Y empezamos a hablar de cosas como de la materialidad del libro y del soporte, ¿no? Algo que hasta entonces no sabíamos. Pero volviendo a Lissitzky. Lissitzky nos dice que érase una vez dos cuadrados, dos formas geométricas básicas, con uno rojo y otro negro, que estaban viendo el percal que había en el mundo desde arriba. Y claro, cuando lo observaron se dieron cuenta de que era un desbarajuste, un horror, todo estaba desordenado. ¿Y qué hicieron? Decidieron que se iban a arriesgar, e iban a bajar y ver qué ocurría. Eso es la curiosidad, ni más ni menos, lo que tiene todo lector y que nosotros debemos fomentar como bibliotecarios escolares. Y una vez que llegaron abajo, hubo uno que decidió tomar las riendas y empezó a construir, a ordenar. Esto que nos está invitando a hacer Lissitzky desde el principio con las barras, los bloques y los colores. Empezó a ordenar y ordenó todo sobre ese cuadrado negro. Claro, al negro dijo, nanay de la China, a mí no me interesa, me voy. Y entonces Lissitzky nos regala el desenlace abierto por antonomasia de la historia de la LIG. Y dice, and then. Y entonces, ¿qué está haciendo con esto? Convocar al lector a reinventar el mundo. Por lo cual, primera cosa importante que tenemos que llevarnos hoy de aquí, además de lo de tener que tomar café para poder estar con los ojos así, importante en esto de la animación lectora, tenemos que dar a nuestros lectores los libros que abran su cabeza, los libros que incentiven sus ideas y que los pongan en el camino de crear, de experimentar por ellos mismos, de aprender lo que es la realidad, ese 3D del que hablábamos, que tú mismo construyes. Pues nosotros somos responsables y tenemos una responsabilidad social tremenda, tremenda. Darle esos libros para que ellos puedan hacer la historia a su manera. Ya hablaremos de lo que es el futuro y de la importancia que tiene la infancia en el futuro. Pero para empezar, hemos de partir por algo como esto. Claro, en la biblioteca escolar es un espacio en el que no solo vamos a buscar libros, ¿no? Es un espacio de difusión de nuestro patrimonio cultural, que tiene que ser capaz de generar nuevos lectores, y en eso tenemos que trabajar todos. Pero también tiene que dar apoyo y formar parte fundamental del proceso de aprendizaje en un centro educativo. Tiene que ayudar a los maestros, tiene que generar nuevos lectores, y claro, todas esas cosas son complicadas. Son complicadas, sí. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer que esos lectores vengan a nosotros? Ahí tenemos que hablar de un tema que es un poco complicado, que es cómo crear un fondo equilibrado, ¿no? Y cuando leemos las teorías nos dicen, tiene que haber un 70, un 30 en la biblioteca escolar. Y entonces yo os pregunto, una reflexión de andar por casa, que todos a lo mejor en algún momento os habéis preguntado. ¿Cómo vamos a sugestionar a todos esos lectores? ¿Cómo vamos a seducirlos si tenemos que darles un 70% de libros que supuestamente se dedican a ser un libro de consulta? ¿Y ese libro de consulta a qué os suena? A una cosa tremenda de la que después hablaremos también, que se llama lectura obligatoria. Libro para aprender, ¿no? Es difícil. ¿Por qué? Porque si tenemos siempre de mano la ficción y la literatura, eso supone cierta dosis de entretenimiento o de evasión. Eso mismo que hacemos todos los que somos mayores cuando nos vamos a la cama y nos queremos quitar de en medio de toda esta rutina que nos horroriza y nos abrimos nuestro librito y nos ponemos a pasárnoslo bien o a irnos allí donde el cuadrado rojo y negro. Ellos a veces no lo pueden pedir o no saben pedirlo o no tienen los medios para hacerlo y el bibliotecario tiene que estar ahí. Entonces, gracias a los álbumes no tenemos que invertir el 30-70 para que esos lectores vengan a nosotros. Tenemos un género, porque recordad una cosa muy importante, aunque hoy no aprendamos nada, recordad esto muy importante. El álbum, sí, claro, no hay que aprender todo el rato. No hay que aprender. Claro, el álbum no es un género literario. Ojo, esto es una cosa, esto es un error de base y que hay que deshacer el entuerto. El álbum es un soporte, como bien os expliqué antes. Recordad, blanco, una memoria USB vacía,
un lienzo en el que van a pintar, ¿no? Pues exactamente lo mismo, es un conductor de la información y de las historias. Entonces, resulta que el álbum ilustrado tiene una solución para seducir a todos esos lectores que aparentemente no vendrían al saber que tenemos un 70% de libros para aprender. Porque ya estoy todo el día aprendiendo en el aula y cuando me voy a casa hago mis tareas y también tengo que aprender. Y no puedo perder ni un minuto, ni perder la atención porque he de aprender muchísimo. Entonces el álbum llega y nos rompe la cabeza. Mirad esto. Diderot, Voltaire, todos aquí. ¿Por qué? Esto es una enciclopedia, el libro enciclopédico. ¿Qué es esto? Y ahora os digo, es un tratado de taxonomía. Y me diréis, bueno, Piu, ¿no tendrás otros libros que traernos? Y yo os diré, no, este tenía que venir conmigo. ¿Por qué es importante este libro? Porque este es un libro sobre ordenar y clasificar las cosas. Fijaos qué importante, sobre todo vosotros que sois bibliotecarios escolares y tenéis una daga enorme que se llama CDU. Entonces, ¿estamos en esas de clasificar? Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Porque podemos hablar de muchas cosas, clasificar muchas cosas. En este libro, Neil Pecker, este álbum ilustrado fue premio de Bolonia en la categoría de no ficción. ¿Por qué? Porque es un álbum documental, que es una hibridación del álbum ilustrado y el libro informativo. Nos habla de Arbo, un personaje como cualquier otro. Claro, con esta gráfica apabullante uno ya tiene ganas de pasar la página. Eso que siempre dice Ana Juan, a la que conocisteis creo el año pasado, que es el cambio de página, que es el drama del cambio de página. Pasamos de un escenario a otro, no sabemos qué nos espera, y eso, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Bien, pues nos habla de Arbo, un personaje, y nos dice que Arbo tiene un gato. Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, racatá, la historia y la genealogía del gato. Toda la familia de los felinos, de aquí a Pekín, todos los gatos que quieras imaginarte están aquí. El lince de Torrelodones, da igual lo que sea. Todo está aquí, pero uno viene aquí sin propósito de tener que aprenderlo de una manera forzada. Lo descubre. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre cuando nos ponemos delante de un cuadro, de una escultura? Descubrimos algo que nos provoca algo ahí dentro, ¿no? Pues aquí exactamente igual. ¿Qué estamos haciendo? Incentivar la curiosidad de los lectores y dejarlos que aprendan a leer a su manera y de la manera que ellos quieren. ¿Recordáis aquel decálogo fantástico de Daniel Pennac? En como una novela, ¿qué nos decía? Lee por donde te dé la gana, ¡viva! Si no quieres acabar, no lo hagas, ya lo harás. Tómate tu tiempo, nadie te dice que esto tenga que ser en tiempo récord. Bien, entonces Neil Pecker nos habla de cómo va ordenando cosas y me parece que es muy interesante porque habla de tantas cosas fantásticas como las manzanas del mundo. A mí particularmente esta parte me interesa muchísimo. Los quesos del mundo. O sea, ¿por qué no aprender geografía a la vez que gastronomía? Claro, exacto. Gastronomía y antropología también, ¿no? Porque hay muchas cosas importantes en esto de los quesos. Pero antes de los quesos hace un ejercicio relacionado con el arte y que tiene obviamente mucho que ver y que toma mucho más cuerpo cuando estamos hablando de un álbum ilustrado, que es hacer un repaso a la historia del arte a través del gato de Arbo. Mirad, todas las corrientes, todas las escuelas, todas las formas posibles de representación de un gato a lo largo de la historia. ¿No es fantástico esto? Fantástico. Este libro, es que de verdad que este libro, si no lo tenéis, no os empadronan. O sea, es necesarísimo. A partir de que salgáis de aquí, os veo a todos corriendo a pedirle al librero que os traiga este libro. Y he dejado para el final una de las últimas páginas, porque me parece que es muy interesante y que tenemos que reflexionar sobre ella. Esperad que busque, porque este libro además es de gran formato. Vamos a ver diferentes formatos y es muy divertido porque este me supera a mí en tamaño. Claro. Y aquí sentadita, que parece que no, pero fíjate. Mirad, ¿sabéis qué es esto? La biblioteca. Es la biblioteca, sí, también está. Y dentro de la biblioteca, ¿qué hay? Todas las ramas del conocimiento,
todos esos números que dijimos que oscilan alrededor de la CDU. Y por supuesto está Arbo, nuestro personaje con el que empezamos el repaso al conocimiento. ¿No es fantástico? ¡Viva el álbum documental! Desde ya os lo digo. Bien. Claro, os decía, los álbumes y el problema que tenemos con la nomenclatura, el problema que tenemos aquellos que nos dedicamos a la mediación lectora y que trabajamos con los libros y con la infancia y con los jóvenes, la nomenclatura juega en nuestra contra. Porque eso de lectura obligatoria. ¿Recordáis aquello que decía Rodari, que era fantástico en las 9 maneras de enseñar a un niño a odiar la lectura? Decía, ojo, porque hay una mutación que es como una especie de sombra que nos atrapa a todos los que nos dedicamos a esto, que es el momento en el que el libro pasa de ser un objeto de placer y se convierte en un objeto de tortura. Claro, hablar de tortura y para las 4 de la tarde es duro. Pero eso pasa. Lo siento, pero no podéis evitarlo. Eso pasa. Y entonces hay otra palabra también que me preocupa mucho en cuanto a esto del fomento lector, que es competencia lectora. Claro, competencia lectora. Y ahora me diréis, Piu, pero competencia tiene muchas acepciones. Y yo os diré, sí, yo también me leo el diccionario de la RAE, Fundeu y estas cosas. Pero competencia, en la misma sentencia que lectura, es todo lo contrario, aceite y agua. ¿Por qué? Porque la lectura es una carrera de fondo, jamás habrá competición y no podemos tomarla como tal. Esto no va como aquellas antiguas campañas de fomento lector que decían el león del verano, y es el niño que más préstamos había sacado en verano con su carnet de préstamo, ¿no? Eso es un horror, una atrocidad, no podemos volver ahí, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es fidelizar a nuestros lectores, generarles el interés necesario, satisfacer sus necesidades e inquietudes lectoras y así conseguir que vuelva a la biblioteca. Ese es nuestro mayor trabajo, ¿verdad? Bien, claro, no queremos un lector que simplemente sea como el robot de cortocircuito que pasa páginas así y ya está. Y cuando acaba, cierra la tapa y se va. No, mirad. Hace como algo más de 10 años, un periodista entrevistó a Tommy Ungerer. Tommy Ungerer todos lo conocemos, ¿verdad? Sí. Bien, al que no lo conozca, o sea, que hoy puede levantarse ahora mismo e ir a buscar información y leerse todos sus libros. Os dejo ir en paz, sino porque este será lo que llevéis ganado hoy, ¿no? Entonces, la cosa es, Tommy Ungerer le preguntaban acerca de sus referencias y él decía que había un autor alemán que hace literatura infantil y juvenil que se llamaba Erich Kästner. Aquí se publicó algún libro suyo a través de Juventud de los años 60, pero ya nunca más, se olvidaron. Y le decía Tommy, es que él es mi sombra y mi héroe. ¿Por qué? Por cómo le hablaba a los niños. Y entonces el periodista interesado le dijo, ¿pero qué les decía? Atención, no maten al mensajero. Estoy leyendo lo que dijo, voy a decirles lo que dijo Tommy Ungerer. Y es, no hagáis caso a lo que os dicen vuestros profesores. Y vuestros padres tampoco. Bueno, si lo hacéis, hacedlo dudando. ¿Por qué? Claro, es fuerte esto, es fuerte. Pero hay un porqué. Hay un libro, que esta es la obra póstuma de Tommy Ungerer, es un relato post-apocalíptico, como La carretera de McCarthy, pero para jóvenes lectores, ¿no? Y en ella integra un nuevo código visual que forma parte de la infancia y de la juventud, que es el graffiti. Es otra técnica de ilustración y también aparece en el álbum. Y en ese graffiti, en el que aparece el personaje protagonista solo caminando por una ciudad vacía y devastada en la que ya no hay vida, dice, "Don't hope, cope". ¿Qué significa esto? No te quedes sentado. Sal a buscar lo que necesitas. Sé un ser activo. Eso mismo que nos decía Lissitzky de no te quedes mirando. Reacciona. ¿Por qué? Porque tú eres el que debe saber cuál es la verdad. Que nadie te imponga una sola verdad. Duda de las cosas, porque si dudas, puedes empezar a pensar que ¿y si esto fuera posible? ¿Y si
esa frase es fantástica. O sea, eso es el poder de la curiosidad, ¿verdad? Porque además hay una cosa que me olvidé de deciros antes y que también me parece trascendental y que tiene gran relevancia para el cambio que hubo en la literatura infantil, que es que Lissitzky decía: los aviones, los coches, los trenes desplazan nuestros cuerpos en el espacio, pero los libros desencadenan las ideas en el tiempo. Y si tú eres libre para expresar tus ideas y libre para crear aquello que tú crees y experimentar, don't hope, cope. Y esta fue una de las máximas que Tommy Ungerer se repitió a lo largo de toda su vida hasta el último libro que hizo. Darle esa libertad y la posibilidad de dudar a los lectores. Y eso es fantástico, porque, claro, Tommy decía, es que Tommy todo lo que decía era fantástico. No, aquí no hay favoritos, es lo que le contaba antes a María, es como con Nina Simone, me vale todo, ¿no? Pues con Tommy me ocurre un poco igual, me ocurre lo mismo. Y Tommy decía, no quitéis lo malo. No actuéis de censores pensando que estáis preservando y cuidando. Dejadlos que experimenten, ayudadles y dadles el apoyo necesario para que ellos puedan vencer sus frustraciones o para que se enfrenten a los peligros propios de su edad. Pero no eliminéis esos peligros. ¿Sabéis por qué? Esto es lo mejor de lo que decía. Porque la vida no les va a dar esa oportunidad. Igual que lo sabéis por experiencia propia. Tenemos que experimentar, tenemos que saber llegar a poner solución y resolver nuestros conflictos internos y externos, ¿no? Y eso es a lo que nos ayudaba Tommy. Bueno, fijaos, este álbum es espectacular. De nuevo aparece una paleta muy propia de Tommy Ungerer, pero fijaos qué modulación de color hay para hablarnos eso, de un paisaje post-apocalíptico, ¿no? En el que no falta nada, no les ha quitado las cosas malas. Están los cañones, está la destrucción, está la soledad, y este es un relato que se puede leer de 0 a 100 años y que va a conmovernos igual. ¿Por qué? Porque el álbum tiene la magia de funcionar en base a nuestra experiencia personal. A medida que vamos aprendiendo y tenemos determinadas experiencias, releemos, ojo, otra clave importante del fomento lector y de la animación a la lectura. Un libro no se acaba cuando leemos las 32 páginas. Un álbum está ahí para siempre. Podemos releerlo y volver a extraer una nueva lectura. Cada vez que lo hacemos, depende de nuestra experiencia previa y de nuestro bagaje lector. Por eso son interminables. Nunca decidáis expurgar un álbum porque es antiguo o porque es viejo. Ahora ocurre en muchas bibliotecas, yo estoy desesperada, porque aquellos libros que salieron fantásticos en los años 70 de Mitsumasa Ano, ¿conocéis a Mitsumasa Ano? Bien, pues esos libros ahora, como eran antiguos, pues han desaparecido por expurgo de muchas bibliotecas y son auténticos tesoros. ¿Por qué? Porque Mitsumasa fue uno de los autores de literatura infantil que trabajó la contemplación. Parece raro, ¿verdad? Para los niños, contemplar, pararse a observar. ¿No creéis que es ahora cuando más lo necesitamos? Ahora que todo va tan rápido y que no reparamos en dedicar tiempo a las cosas, pues esos libros desaparecen porque alguien estimó que eran libros antiguos. Los libros, y en concreto los álbumes, tienen una relectura, siempre. Por eso no los desestiméis una vez hayáis pasado las 32 páginas y acabéis. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Mira, tienes ahí el cronómetro. Sí. Uy, me queda un montón, vamos a poder hablar y estas cosas. Bien, entonces hemos dicho, hemos de dejarles descubrir por ellos mismos la realidad y enfrentarse a los problemas, ¿verdad? Claro, hay muchos problemas y a veces no los tiene uno, pero tiene que entender que es que los demás tengan problemas. Es un ejercicio de empatía y eso ocurre constantemente en nuestras aulas, ¿no? Bien, ¿cómo podemos trabajar? Y no debo decir trabajar, después vamos a hablar de lo de trabajar, sí. Uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y poder ver
con perspectiva cómo se lleva la vida, no solo como alumno, sino como maestro o como bibliotecario escolar, de los demás. ¿Por qué? Porque estamos formando parte de un colectivo. Somos seres individuales, pero dejamos de serlo una vez que pasamos las puertas de la entrada de nuestra escuela, ¿verdad? O de nuestra biblioteca escolar. Entonces, hemos de saber cómo es la vida de los demás. Y os he traído este libro porque me parece fantabuloso, como pocos, como pocos. Y mirad, lenguaje de signos. Y ahora me diréis, bueno, pero es que la tasa de, a lo mejor, de alumnos con necesidades especiales o con este tipo de sintomatología, pues es muy baja, por lo cual en nuestra colección no hay libros que trabajen esto. Y yo os diré, sí, tiene que haberlos. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos alumnos así, en la vida nos vamos a encontrar con gente que tiene que pasar por esto. Y este libro es un libro que, según sus autores, y lo crearon junto con alumnos, este ya es muy grande, lectores de la biblioteca escolar de un instituto, a través del lenguaje de signos británico y una serie de fotografías, hicieron un alfabeto. Claro, jugaron al nonsense, esto fantástico de Edward Lear, ¿no? Que dice, no tiene sentido. Sí tiene mucho sentido. Y mirad por qué. Porque además le añadieron una capa de buen diseño editorial y consiguieron hacer este álbum fantástico para la infancia y la juventud. Dice, J, esta es la representación, el signo, el lenguaje de signos de la J. Y dice, J is for jump, para saltar. Y mirad quién está saltando. Un perrete. Me ponen una foto de dos aguantando una cuerda y está saltando un perrete. Es fantástico. Es fantástico porque le quita todo ese peso que tendría un diccionario de signos para lenguaje de signos, nada tiene que ver. Y además jugamos con la componente visual, que es algo que atrae inmediatamente. ¿Qué están tratando de transmitirnos los autores con este libro? Que vamos a aprender a escuchar con los ojos. A mí me parece eso, ya me jubilo. Si a mí se me ocurre eso, me jubilo, porque ya es lo máximo. Entonces, por ejemplo, mirad, otro ejemplo. Dice que la Z es para zoom. Y entonces nos enseña cómo es el signo y a continuación vemos a una señora que está manipulando ojos. Pero claro, ¿qué es el zoom? Vamos a hacer zoom. ¿Y qué es el zoom? No, vamos a hacer zoom. ¿Y cómo conseguimos ese zoom? Ampliando la tipografía, haciéndola más bold y acercándonos con una imagen hasta llegar al final, que nos dicen cómo se dice final, the end. ¿Qué os parece? Fantástico. Claro, aquí esto es una prueba más que evidente que los libros, los álbumes ilustrados, no son solo álbumes infantiles para la primera infancia, ¿no? O hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los protagonistas de este álbum son jóvenes, adultos, young adults, ¿no? Que les encanta a los jóvenes decir esto, young adults. Parece que nosotros ahora tenemos niños creciditos mientras ellos tienen young adults, que es mucho más sofisticado, ¿no? Y leen crossover. Bueno, da igual, lo importante. Claro, lo importante es que estamos aprendiendo a escuchar a través de la mirada. Es muy importante educar la mirada y el álbum juega un papel fundamental en eso. ¿Y por qué es importante educar la mirada? Porque vivimos en una sociedad eminentemente visual, ¿no? Todo el día, esto es lo que decía Yela Mari, a la que conoceréis todos por su globito rojo, fantástico, ¿no? Yela Mari en los 60, del mismo modo que Gianni Rodari hizo una revolución sobre el placer de las palabras, Yela Mari nos hablaba de la importancia y del sometimiento y el bombardeo que sufrían los niños viendo imágenes, cada vez que, en su tiempo era cada vez que le daban al botón de encender la televisión. Y entonces, ¿ella qué hizo? Simplificar la gráfica, dejar lo necesario, lo justo. ¿Para qué? Para poder continuar una historia.
seguirla con los mínimos elementos posibles. Ella dibujaba mucho y después, ¿qué hacía? Borraba mucho, borraba, hasta que dejaba lo mínimo para que pudiésemos entender esa narración visual. Es muy importante educar la mirada y los álbumes nos ayudan a hacerlo. Y esto nos sirve de entrenamiento para el resto de cosas que nos está transmitiendo la sociedad a través de una educación que no es tan visual, pero sí la sociedad va muy rápido y todos los cambios surgen por ahí. Entonces, estamos diciendo que tenemos un gran aliado con el álbum ilustrado para estar alfabetizados informacional y socialmente. ¿Os dais cuenta? Es que esto es un no parar, o sea, vale para todo, ¿eh? Es como una especie de caja de herramientas. También vamos a hablar de las herramientas. Entonces, en esos epígrafes que os digo en negrita, os digo que tenemos que tener álbumes de todo y para todos, que democraticen la entidad de la biblioteca, que no solo basta con tener libre acceso al documento y tener un fondo equilibrado del que hablábamos antes, no. Tenemos que ser capaces de satisfacer las necesidades lectoras de nuestros usuarios de la biblioteca, de nuestros alumnos y también de la comunidad que nos está formando, de los educadores, haciendo de la biblioteca un lugar de creación de lectores autónomos, críticos y creativos. ¡Qué reto! Toma ya. ¡Qué reto! Ahora ya os podéis remangar, porque la que viene por delante no es poca cosa. Bien, entonces, claro, había muchos más libros que podría haber traído, pero sabía que tenía el tiempo limitado, estamos bien de tiempo, pero sin pretender ser ambiciosa y un poco a partir de la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi carrera profesional como bibliotecaria, como editora y como mediadora, hay 3 cosas que me gustaría que hoy apuntaseis en vuestra libretita y que a lo mejor a corto plazo pues decís, bueno, ya vamos haciendo, ¿no?, que dicen en Cataluña, pero que las tengáis en cuenta y que no os las olvidéis. No las olvidéis, porque yo no quiero olvidarlas y cada vez que hago mis proyectos de trabajo siempre las tengo en cuenta y me encantaría poder compartirlas con vosotros para que tampoco las olvidarais. Y son 3. La primera y más importante, que hay que hacerlo y ahora si queréis os hago el interrogatorio. Es nuestro momento. Ay, bien, vale. Momento compartido. No descartéis el juego de la lectura. ¿En qué momento el libro se convirtió en un juguete para leer? Esto es fantástico, de Eric Carle, que decía, el álbum ilustrado es un juguete para leer y es una lectura para jugar. Eric Carle, la oruga glotona, estamos todos ahí, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué es importante el juego? Porque el juego hace que nuestros sentidos estén activos. Y porque, como bien decía Tonucci, los niños aprenden más jugando que estudiando y haciendo que mirando. Entonces, puedes hacer. Y los libros, en concreto los álbumes, se prestan, tienen una componente lúdica muy importante. ¿Qué acaba de hacer María? ¿Alguien lo sabe? Sí, es una cosa terrible, porque yo vengo aquí a ganarme el pan y ella jugando, ¿no? Es una paradoja. Claro, está jugando, está manipulando, está construyendo. ¿Y qué es lo que está construyendo? Una fábula. Y si ahora os digo que eso es Esopo, ¿cómo os quedáis? Eso es un álbum ilustrado, eso es un escenario infinito que diseñó en los años 60 Enzo Mari, el que fue compañero de Iela Mari, uno de los diseñadores más importantes del último siglo en Europa. ¿Y por qué hizo esto? Porque quería darle a los niños la capacidad de crear y de montarse sus propias historias. Lo mismo que nos contaba Rodari con el arte de inventar historias y que nos explicó en la gramática de la fantasía, pero de una manera material. ¿Y cómo lo hizo? Pues con estas planchas tan sencillas que tienen 2 caras.
el haz es el día, el envés es la noche, y en ella aparecen los personajes clásicos de las fábulas. Todos esos bichitos de Esopo. Le voy a dar la vuelta. Muy bonitos, muy bien diseñados, porque, claro, por ejemplo, para dibujar esa gallina que nos parece tan sencilla, dice, y ella estaba muy enfadada por eso, metió 40 gallinas en casa. Claro, hacer las cosas tan sencillas requiere mucha práctica, requiere mucha práctica, y depurarlo hasta tal punto es una labor de orfebrería. Pero además esto rompe el concepto del libro, lo convierte en un artefacto y además lo acerca al concepto de pieza de diseño. Es casi una obra de arte, asequible a todos. ¿Por qué? Porque el diseño que promovía Enzo Mari era un diseño democrático. ¿Por qué la gente que no tiene grandes cantidades de dinero, por qué no puede disfrutar de la belleza? Lo mismo que decía William Morris, ¿no?, en Arts and Crafts, que decía, no tenga usted en su casa nada que no sea útil y bello. Mientras lo utiliza, se está beneficiando de todo eso que es tan bonito. Eso es fantástico. La democratización del arte, la democratización del diseño, toda una corriente en el mundo del diseño europeo y que también fue llevado después al diseño en Estados Unidos, el mid-century americano, con los Sims y compañía, ¿no? Pues es que podríamos estar hablando hasta el infinito. Bueno, lo importante es que el juego es una constante y la componente lúdica es fundamental en la literatura infantil y juvenil. No lo pierdan de vista. ¿Cómo se juega? De muchas maneras. Habéis podido ver cómo juega Lucas Ramada, ¿verdad? La ficción digital. En este caso tenemos una ficción a partir de la materialidad. Estamos trabajando con unos tarjetones que podemos mover y construir un escenario infinito. Y si no me da la gana de contarme a mí mismo la historia del burro, del león y del oso, le pongo un clic de Famóvil y ¡hala! A vivir. Eso es el poder de la creatividad, ¿no? La gramática, de nuevo, de la fantasía de la que nos hablaba Rodari. Y eso es fantástico. Así que, primer consejo, no se olviden de jugar. Y se lo digo como mayores, no dejen de hacerlo, da igual a lo que sea. Si ahora les dijera que levanten la mano los que han jugado en la última semana a algo, lo que sea. Uy, mira. Pues está muy bien la cosa, oye, me voy encantada, porque esto no es habitual. No es habitual. Estoy encantadísima, vamos. Los placeres de la tarde. No se puede pedir más. Bien, pues uno era lo del juego. Y otra cosa muy importante, y que no debemos perder de vista, es el humor. Sí, el humor. Ya nos dimos cuenta, ¿eh? El humor es un tema muy serio. Y ahora me diréis, anda, que quién me lo va a contar. No, es muy serio. Es muy serio porque el humor es un valor universal a todos los seres humanos, la risa y el humor. Y lo cultivamos poco, lo cultivamos muy poco. Es que así nos va. ¿Por qué? Porque el humor nos ayuda a relativizar y sobre todo nos ayuda a ver el mundo a través de situaciones improbables con otra perspectiva. Poder ver el mundo de una manera diferente. Ahí vale lo de la duda de la que nos hablaba Tommy Ungerer. ¿Y si fuera posible? ¡Claro que es posible! Y entonces, de repente te das cuenta de que aquello que te estaba perturbando o preocupando ya no tiene tanta importancia, ¿verdad? Eso es el sentido del humor. Entonces os he traído a El heredero de Vicente Risco en álbum ilustrado. Se llaman Nip y Nimp. No sé si los conocéis, pero si no es así, estáis tardando. ¿Qué viene a decirlo Lionel Sega en este álbum fantástico? Aparentemente es un álbum normal, ¿no? Con una fórmula de libro espejo, de un álbum espejo. Ocurre una situación y se proyecta en la página, en la doble página, de la misma manera. De la misma manera no. ¿Por qué digo lo de Risco? ¿Recordáis aquello de ser diferente es ser existente? Eso es importante, eso lo deberíamos llevar tatuado todos los gallegos, ¿no? O en el carnet de identidad. Bien, entonces nos habla de la identidad. 15 aquí para que se vea bien. Así, sí. Así lo veis. Mirad. Bien, dice, mientras Nip
se toma el desayuno, NIMP se toma una ducha. ¿Y cómo lo hace? Con la manguera. Hay que espabilar por la mañana, porque a unos nos cuesta más que a otros. Nos está diciendo eso de ser diferente, ser existente. Mientras uno baja el perro, el otro baja la basura. ¿Veis la basura, no? Claro, claro. Y además, no perdáis de vista la gráfica. ¿Qué es la gráfica? Tiene una paleta brillante, con unos colores sugerentes y una línea muy gruesa que no solo resalta lo que nos está contando, aunque sea una figura muy sencilla. Pero ¿qué nos invita a esto? A replicar. Porque es fácil, porque como bien sabéis, los niños cuando se sueltan a dibujar no hacen cosas finitas, milimétricas y bien perfiladas. Lo de los contornos como que les da igual y qué bien. Salud, salud. Lo de pintar por dentro, olvidaos, ¿eh? Y no os invito a venir más a tomar café, o sea, no. Bien, entonces, ¿qué nos cuenta Serre? Que cada uno es a su manera, pero eso que os decía de relativizar es muy importante y os lo voy a enseñar con una escena que es mi favorita. Esta. ¿La veis bien? Bien. Dice, mientras Nip parte nueces, Nimp se parte un pie. ¿Y qué ha pasado? ¡Nada! Puedes pasar a la siguiente página y no hay dolor ni hospitales. ¿Estamos relativizando o no estamos relativizando? ¿Pasa algo porque alguien se parte un pie? Pues te ponen un yeso, te lo firman, te hacen grafitis. Eso es fantástico. Toda mi vida he querido tener un yeso y nunca ha sido posible. Te lo prometo. Estoy a tiempo. Espero que no sea hoy, que me coja en casa. Porque no, toda la vida he querido tener gafas y cuando me han llegado he dicho, horror. Horror. Ahora lo mismo me llega la escayola y me acuerdo de todos vosotros, pero bueno, todo se andará. Entonces, claro, esto es además eso de honrar al pasado, eso es de honrar al pasado. ¿Cómo que honrar al pasado? Porque con esta gráfica tan novedosa, ¿no? Que no parece de un libro de un álbum infantil. ¿Recordáis aquello tan antiguo como el hilo negro como yo, que era Laplace, el ilustrador Laplace, aquellos apartados que aparecían al final del periódico de busca los 8 errores? ¡Ah! Ya tenéis la referencia. Exactamente, es esto. Está jugando con algo de la tradición popular, con el juego impreso, el que aparecía en un periódico y nos hacía buscar los errores, buscar las diferencias. ¿Entendéis? Pues los niños también aprenden a través de esto. ¿No sabéis qué alegría me dio ver cómo unos niños que se habían leído el libro se hicieron un caballo y bajaban la basura con correa? Cuando yo vi aquellas fotos dije, todavía hay esperanza. El poder de la imaginación, ¿no? Eso es fantástico. Existen esos niños y nosotros tenemos que motivarlos e incentivarlos para que hagan esas cosas. Que no nos parezca extraños, porque al final cuando uno se acaba de leer este libro lo que decide es, yo del club de NIMP siempre en el equipo NIMP, ¿no? Yo por lo menos, sí, para ti, bien. Bueno, entonces hemos dicho, tiene que haber juego, tiene que haber sentido del humor y el último, y no por ello menos importante, sino el más importante de todos, tiene que haber buenas historias. Y en esto de los álbumes tenemos un mal endémico, que es eso de ir a una librería a ver un álbum y decir, ¡qué mono! A mí se me ponen los pelos como escarpias cuando escucho eso. De bibliotecarios, de padres, de mediadores, qué mono, porque para monos los de los árboles. Nosotros lo que queremos son buenas historias que honren al pasado. ¿Qué ocurría con la tradición oral? ¿No empezamos todos juntándonos y siendo un colectivo alrededor del fuego escuchando historias? Leyéndonos en voz alta. ¿Dónde ha quedado eso? Que levante la mano quien lee para compartir. Qué bonito, qué bonito. Bien, Santiago. Lo estáis bordando. O sea, es muy importante compartir. ¿Por qué? Porque en ese momento dejamos de ser individuos y formamos parte de un colectivo. ¿Sois conscientes de que a día de hoy, como adultos, recordáis aquellos ratos que vuestros padres, vuestros abuelos os leyeron y compartieron historias con vosotros? Esa voz es el germen de la animación lectora,
Que no se os olvide nunca, 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 jamás. Por eso, para mí es muy importante, al margen de los líos que hay burocrático-administrativos, que si biblioteca de centro, biblioteca de aula, no sé qué, no, lo importante es tener un botiquín con libros cerca siempre, porque tanto si es para aprender matemáticas, física, o estamos hablando de cualquier cosa, de geografía, pues coges un librito, lo abres, lees un párrafo o invitas a los que tienes al lado a que lo lean, o si van a la biblioteca y la están liando parda y no son capaces de acomodarse, le lees un poquito y las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el bibliotecario tiene que estar ahí para dar apoyo y para ayudar a los lectores a deshacerse de las cosas que le pesan en el día a día, en la rutina. Y cuando generamos un espacio de placer y de entretenimiento, ahí estamos haciendo animación lectora. Y ahí nos estamos ganando el corazoncito de nuevos lectores. Estamos sembrando semillas. Va muy poco a poco. Por eso os decía que esto es una carrera de fondo. En ningún caso una competición. Y entonces, claro, buenas historias que hagan futuro y que honren al pasado. Y os he traído esto. A lo mejor ya lo conocéis, ¿no? Bien, pues hoy os he traído el origen, el germen, Viene por fascículos porque es de 1954 y ya lo traigo con hojas separadas. Ya no hay encuadernación que valga. Claro, ¿por qué? Porque está de usarlo. Los libros son para usarlos. Bien, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿qué es esto? En los años 50 hubo una señora que era fotógrafa, una fotógrafa fantástica, que se llamaba Hilla. En realidad se llamaba Camilla Koffler, pero claro, ese nombre cuando emigró a Estados Unidos era un horror, porque Camila al traducirlo era camella, no era muy artístico, como nombre artístico no funcionaba y entonces ella utilizó el diminutivo, Hilla, ¿no? Camilla Koffler. Bien, ella era europea y se fue a Estados Unidos y montó el primer estudio fotográfico especializado en fotografía animal. Claro, esto era una novedad novedosa y los americanos se volvieron locos yendo allí al estudio a sacarse fotos con sus perritos, sus gatetes y esas cosas. Claro, a ella era estupendo y además ganaba una pasta, era la Annie Leibovitz de las mascotas. Pero, claro, llegó un momento en que dijo, y además empezaban a nacer los zoos, mirad de qué años estamos hablando. Entonces los zoos la invitaban a ir allí a hacer fotos y después con eso utilizaban las fotografías como marketing para que las familias fuesen a visitar el zoo con los niños. Y entonces ella dijo, a mí esto no me gusta, no, porque yo creo que los animales metidos dentro de la cámara es como si estuvieran enlatados. A mí me gusta ver a los animales libres en la naturaleza. Y entonces rompió con esa técnica fotográfica y empezó a retratar animales libres. Total, que se llevó 2 osos a su casa, como lo estáis oyendo. Eran 2 ositos, los alimentó con biberones y cada día salían de paseo e iban por un bosque, creo que era en Wisconsin, bueno, da igual, es lo importante. Acabó en el hospital varias veces de las garras, Estos son los daños colaterales de vivir con osos. Pero, ¿qué ocurrió? Que se convirtieron en una pequeña manada. Los osos atendían la voluntad de Hilla, las seguían y hacían cosas. Y entonces dijo ella, o sea, ¿qué mejor soporte para hacer una serie fotográfica que un álbum infantil? Y aparte a cualquier niño le cuento la historia de estos ositos que vienen detrás de mí y van haciendo todo tipo de trastadas, ¿y a qué niño no le va a entusiasmar esto? ¡Ja! Aquí tenéis. Esto es lo que hizo con 2 ositos. ¿Y qué fórmula empleó? Claro, ella no era una persona que viniese del mundo de las letras y mucho menos de escribir para niños. Pues empleó una fórmula típica de la literatura infantil, el viaje iniciático. ¿Quién no se ha leído Tigre y Oso, de Janos? Que le da la vuelta al árbol y dice, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, pero qué maravilla de viaje! O dice, ¡qué bonito es Panamá! Y solo estaban saliendo por un lado de la corteza del árbol y entrando por el otro y dicen lo bien que huele a plátanos en Panamá. En fin, cualquier cosa. También lo hizo Saúl Bass, el diseñador de los títulos de crédito. Saúl Bass. Cuidado. Hizo un libro fantástico que se llama Henry viaja a París, que tampoco sale del monte que hay alrededor de su casa. Pero la película es enorme.
enorme, ve Notre Dame y no sé, bueno, en fin, es fantástico. Lo mismo, resulta que los ositos se van con la madre porque a la madre se queda sin miel y les dice, aquí os quedáis, no os mováis de aquí que vengo ahora. Y dicen, sí, sí, sí. Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Corre que te corre, el taxi va. Míralos, no paran, que ahora me refriego en un árbol, que me como un don de león, que voy trepando, en fin, que no paran. Y en esa de que no, los fascículos, y en esa de que no paran, se les echa la noche encima. ¿Y qué pasa? Llega el miedo. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos? No está mamá. Y hay que volver a casa. Yo no sé volver, no tenemos GPS, no eran tiempos. Claro, y entonces, claro, tiran de recursos por empatía, y le preguntan a una vaca. Pero fijaos, ahora no me diréis, Piu, nos estás engañando, porque esa vaca lleva una cadena y nos has dicho que Hila optó por la fotografía de los animales en libertad. No estoy mintiendo, si no ya os estaría dando con la nariz. Hila, para salvar este recurso, lo que hizo fue ponerle un texto a la vaca que le dice, yo soy una vaca que no se mueve mucho del sitio, pregúntale al caballo que está más viajado que yo. Y ya está, no hay drama, no hay contradicción alguna. Pero ¿qué es lo importante? Claro, pensad que esto lo estaba haciendo una fotógrafa. ¿Imagináis el momento de mantener a dos bestias frente a frente? ¿Cómo es posible captar una fotografía así? Esto es digno de estar en cualquier museo o exposición fotográfica, porque Camilla Koffler fue una de las grandes fotógrafas de los años 50. Pertenecía a la agencia Rapo, que en ese momento acababa de crearse también Magnum con capa, pues ella estaba junto a Ergin Landau haciendo unas fotos únicas en África, en India, hasta que, bueno, no os voy a contar el final de esta señora porque es tremendo. Y hoy hemos venido a hablar de cosas bonitas y alegres, pero se cae de un jeep, no digo más. Ya está, ya está. Pero es muy importante, y ahora me decís, pero esto, y os digo, años 50, fotoliteratura. ¿Por qué se hacían los libros con fotografía? ¿Por qué se narraba a través de la imagen en lugar de ilustrarla con fotografía? Empezaban las leyes de educación. Todos los niños se escolarizaban y eran necesarios tantos libros para aprender y para leer que los ilustradores no daban hecho. Y entonces de repente aparece de amiga y aliada la fotografía. Y os fijáis qué fantástico, qué manera de narrar. Es única e irrepetible. Por suerte ahora algunas editoriales están recuperando estos libros y tenemos la suerte de tenerlos y nos gustan tanto a adultos como a niños. ¿Por qué? A los adultos porque son piezas de fotografía impresionantes y a los niños porque es literatura infantil la que les están transmitiendo. Un viaje iniciático es necesario en el itinerario lector de la pequeña infancia. Bien, y claro, no puedo acabar contradiciendo el asunto de que los libros infantiles... Me voy a levantar con tu permiso ahora. Te doy permiso. Vale. No puedo acabar diciendo que los álbumes no son, os he dicho desde el principio, no son libros solo para la pequeña infancia y estas cosas. Los álbumes son también para mayores. Atención. Claro, otro indominable, 4 metros. ¿Entendéis? Claro, con esto puedo hacerme un vestido de boda. A ver, ¿qué es esto? ¿Estamos honrando al pasado? ¿Estamos haciendo futuro? Y os diré, sí. Esto es un relato de 1812, en un libro que permite al lector, un álbum ilustrado con un soporte de acordeón o leporelo, que permite al lector ver de un solo golpe toda la narración. Una narración visual única, más próxima al cine quizás, ¿no?, que a la propia literatura. ¿Y qué es este libro? Claro, se llama Lucky Happy Hans. Hans con suerte, ¿recordáis? Hermanos Grimm, 1812, ¿dónde te has ido a rascar? ¿Qué de Alcanfort? Por Dios, ¿no era necesario? Sí era necesario. ¿Por qué? Porque esto es la recuperación de un texto clásico que ha recibido una actualización, como lo que hablábamos de Ranganathan al principio, y Crawford. ¿Por qué? Porque cuando se tradujo, esto viene del alemán y era Hans im Glück, Glück
es la fortuna de los alemanes, la suerte. Y alguien que lo tradujo e hizo una mala traducción, capó el contenido, por así decirlo. Dejó que faltara una parte. Entonces contaban la historia de un muchacho que durante 7 años tenía un amo que lo explotaba y a los 7 años lo liberó, pero le dio un pedrolón de oro. Y entonces le dijo, hala, ya te puedes ir a tu casa a buscar a tu madre. Y allá se fue Hans. ¿Qué ocurrió en el camino? Que un montón de gente aprovechada pues hizo lo propio y poco a poco le fueron quitando esa piedra de oro. Pero Hans seguía caminando, seguía en su camino de vuelta a casa y muchos decían, es tonto. Y Hans decía, no, porque lo importante no era la piedra de oro. Lo importante y el verdadero oro era atravesar el umbral de la puerta y volver con su madre. Entonces no es que tuviera suerte, es que estaba feliz de volver a su casa. ¿Entendéis? Pues gracias a Tara Books, que es una editorial fantástica india y que buena parte de sus libros los hace a mano, tenemos una recuperación en la que se aglutinan estos dos significados, la suerte y la felicidad. Nos lo merecíamos como lectores desde 1812, creedme. Pero no solo eso, hay una vuelta de tuerca. Maguma, que es el ilustrador, el mismo ilustrador del Dios Dinero, no sé si lo conocéis, un texto del jovenzuelo Marx, ha utilizado el embés del acordeón para darnos una nueva secuencia visual. ¿Veis que la paleta es completamente diferente? Que juega con tonos mucho más oscuros. ¿Y os fijáis cómo está dispuesto el texto? ¿A qué os recuerdan estos textitos aquí abajo? No sé si lo veis. ¿No es como un videojuego? Te dice, elige tu propia aventura, pincha aquí, vete para allá, no sé qué, esto sí o no. Te está haciendo interactuar. Está utilizando la gráfica que tanto le gusta a Lucas de la ficción digital, con una paleta completamente contraria a la que hemos visto en la parte del texto tradicional, para llevarnos a vivir una nueva aventura de cómo sería actualmente Hans y su viaje hasta su casa. ¿No es fantástico? Y además utiliza recursos de la literatura clásica. Aquí tenemos al Minotauro que va en moto. Oiga, todo puede ser. Hemos dicho que todo era posible y que la duda está ahí para imaginarnos aquello que pensábamos que no era verdad. Sí, es posible. ¿Por qué no? Podemos hacerlo y hacerlo posible en un libro. Por todo esto y mucho más, después de haberos contado todas estas cosas y poneros la cabeza así para ser un sábado a las 4 de la tarde, quiero despedirme diciendo una frase fantástica del siempre inspirado Gianni Rodari, del que he tirado a lo largo de toda esta charla, y es que necesitamos que nuestros niños sean jóvenes, críticos, constructivos y transformadores. Y en eso la biblioteca escolar tiene que velar por ello, al igual que la familia. Y como broche final, me voy a Lissitzky y les digo, anden, y con esto y un bizcocho, aguas mil. Nos han quedado 10 minutos en los que tienen todo el derecho a aprovecharse de mí hasta que salga corriendo camino de un avión que me va a transportar en el espacio, como les decía antes. Así que soy todo oídos y atenderé con mucho gusto a cualquier pregunta que puedan hacernos. Aquí estamos. Hacerte. Hacerme, vale. Estoy dispuesta a responder hasta la edad, no hay problema. No se corten, es el momento. No son tímidos porque me han dicho que juegan, o sea que... Pero los dejaste sorprendidos, ¿Sí? abrayados. Quedaron abrayados. No tengo más libros, ¿cómo lo hacemos? Adelante, una pregunta, gracias.
Sí, porque yo ya estoy media pendiente, pero lo que yo grito... Gracias, guapa. Adelante. La charla lo primero, ahora que nos escuchamos, y porque la verdad ha sido muy enriquecedora. Y quería preguntarte que si desde tu punto de vista, si cuando exponemos un álbum ilustrado a los niños y niñas, si debería de ser desde nuestra óptica o nuestro punto de vista y exponerles esta lectura que hemos hecho nosotros, como nos fuiste explicando los distintos álbumes, o si crees que sería mejor dejarlos explorar a ellos y en algún momento que hagamos una lectura conjunta del libro, después de esta primera lectura en solitario ellos, ya exponerles esta segunda visión o no, o qué. A ver, hay que tirar de referencias y para mí una referencia imprescindible en el mundo de la literatura infantil es Bruno Munari, ¿no? ¿Lo conocéis? Bruno Munari. Y Bruno Munari basó toda su pedagogía y la edición de libros infantiles sobre la exploración. Entonces, para mí es fundamental que ellos lean. Eso sí, no vale dar de leer y decir, ¡hala! Venga, búscate la vida. No, 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 no. Nosotros estamos para acompañar, para escuchar y para dar pistas. Eso es exactamente lo que ocurrió con las fábulas de Enzo Mari. Enzo Mari hacía unos libros infantiles en los que añadía trazos sobre papel en blanco. Te daba solo unos cuantos trazos y te permitía a ti ser un creador, un artista, a partir de determinadas pistas podías construir. No te echaba los leones solo, quiero decir. Pero sí que hay que darles prioritariamente su espacio para que ellos hagan su propia lectura. Y después, como os he dicho, que releer es tan importante, podemos leer en compañía. Pensad que ellos, en un principio, la lectura que hacen del álbum, dependiendo de la edad que tengan, claro está, los más pequeños, es decodificar imagen. El texto como que, ¿para qué? A mí no me importa, yo estoy a lo que estoy, entonces me monto mi película y estoy feliz. Esa es mi manera de aproximarme al libro. Recordad los prelibri o el libro ilegible de Munari, en el que Munari dijo, yo quiero que los niños se familiaricen con el libro, con el objeto, que tengan ganas de leer. ¿Por qué? Porque están viendo a los mayores que lo hacen y que están disfrutando. Y ellos también tienen derecho a hacerlo. ¿Que leen? No leen nada. Déjalos ir, no, están a lo suyo. Y la lectura que ellos te van a contar, a la que no hay que pedirles obviamente que después nos hagan una síntesis, eso es un horror. Eso hay que luchar contra eso, pero con los cañones en alto. No pidamos resúmenes de lo que lean, por favor. Dejémoslos que experimenten esa lectura, que la maduren. Claro, claro. Es como si cuando tú vas al banco te obligan a ver el extracto bancario. No, no, gracias. Ya sé que se me ha ido la mano comprando libros. No hace falta que me lo recrimines, ¿no? Y entonces ellos sienten una presión que va inherente al acto de la lectura como acto placentero, así que no los obliguemos a pasar por eso. Intercambiemos. Hay una frase y un gesto que es muy importante cuando nos dirigimos a ellos. No es decirle, ¿tú qué has entendido? No. Eso no se lo podemos preguntar, le estamos pidiendo que nos haga un resumen, ¿no? Igual que cuando están dibujando y les dices, ¿qué has pintado? Por si no vayan a haber sido por fuera de la línea, volvemos a la misma. No, lo importante es decir, ¿tú cómo lo pintas? ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de tú a tú, Es eso que también decía Munari de ponernos a su altura y sobre todo practicar la escucha activa. Te sorprenderá porque su lectura será de una manera y probablemente te diga cosas que te dejen con la cabeza. Pero es que probablemente si vuelve a hacerlo, porque ellos tienen tendencia a reiterar la lectura una y otra vez y además en un álbum que hay 1000 millones de capas de información y 1000 millones de detalles, poco a poco van creciendo, van madurando, van teniendo más experiencia y van entendiendo. Tú estás ahí para proponerles una serie de pistas, para guiar. Eres la que acompaña con la mano, pero nunca la que les destripes tu visión de las cosas. Porque no es por dudar de tu visión de las cosas, y lo digo personalmente, es que cuando ellos leen nos pegan 20 patadas. Es así.
es así. Y te dejan con las patitas colgando y dices, bravo, por Dios, yo querría tener un trocito, un injertito de ese cerebro aquí puesto para disfrutar de esa fantástica que ellos tenían, ¿no? Que ellos tienen. Entonces, somos guías y acompañamos en un itinerario. Y esa es nuestra labor, animando a leer. No sé si respondí a lo que me preguntabas, ¿sí? Gracias. Vale. Gracias a ti por preguntarlo. Tienes otra pregunta. Adelante. Ay, no. Así. Hola, muchísimas gracias por esta charla, para mí ha sido maravillosa. Me gustaría ver si podías hacer, a ver si nos puedes dar alguna recomendación de lectura de álbumes pues para diferentes edades, que no pueden dejar de estar en alguna biblioteca escolar. Gracias. Bueno, esto es un melón importante, ¿no? Y tanto. Claro. A ver, el proceso de selección es muy serio y es riguroso. Hay una cosa que es muy importante y que ha dado pie a que muchos de estos álbumes fantásticos que hemos convertido sean una realidad, y es que cuando los padres o los educadores han ido a comprar libros para niños, se han encontrado con una cosa que es habitual, y es que los editores en muchos casos hacen libros que les gustan a los padres en lugar de a los niños, y eso es un error. Pero un error muy grande, ¿no? Bruno Munari empezó a hacer su serie de 1945 porque cuando salió a comprar un libro para su hijo Alberto de 5 años, se encontró a Hansel y Gretel y dijo, pero mi hijo Alberto, ¿qué necesidad tiene de pasar estos terrores en un bosque? Dijo, y además los niños que no andan con piedras en los bolsillos ni con migas para marcar caminos. Eso no es verdad. Entonces, tenemos que ponernos a su altura y obviamente entender qué es importante. No es tan importante que yo venga aquí y te diga, cómprate este y este. Lo importante es que tú veas que son buenas historias en las que no falta el sentido del humor y en el que hay cierto grado de juego. Pero sobre todo, siendo bibliotecaria escolar, lo que tienes que ser capaz es de intuir y adelantarte a sus necesidades lectoras y a sus inquietudes. No solo guiarte, porque a veces juego en mi contra y me tiro piedras contra mi propio tejado como editora. Los editores son muy cucos, Tienen una cosa que se llama aquí beta comercial y van a lo que toca. Por ejemplo, ahora me voy a ganar un montón de amigos. A ver, yo soy una absoluta detractora de las biografías. Hay una editorial que hace todas las biografías exactamente iguales, de señoras que son todas, cada una de su padre y de su madre, pero cuando las ves en la cubierta, todas son iguales. O sea, es un horror eso, porque más allá de la biografía de determinados personajes históricos, empoderadas o no, lo que nos importa es que nos cuenten historias. Da igual de quién. Lo importante es poder compartir buenas historias. Ahora os he hablado de Arbo. ¿Quién es Arbo? No importa, pero tampoco me importa quién es Frida Kahlo si tengo 6 años. ¿Entendéis? Puedo reconocerla porque tenía las cejas juntas. Vale, me parece perfecto, pero tampoco me interesa quién es Pina Bausch, aunque mi madre me manda a clase de ballet. No me importa. Las biografías tienen una edad determinada. Por ejemplo, a partir de los 10, 12 años. ¿Pero qué pasa en esa edad? Que ya hacemos lectura autónoma. Que podemos irnos solo a nuestro cuarto, a nuestro universo, coger un libro y empezarlo por donde nos dé la gana y leerlo como nosotros nos venga en gana. Un libro, como decía, un álbum documental, por ejemplo, que no exige una lectura continuada. Lo importante es que tú hagas escucha activa y que te adelantes a esas inquietudes y a esas necesidades que pueden tener como lectores. Ser consciente de lo que está pasando alrededor de ellos. Realmente, y lo digo de corazón, creo que la selección es una asignatura de septiembre. Sí. Sí, porque además las editoriales imponen un canon que no es eminentemente literario, ni de calidad literaria. Es una cuestión comercial, nos bombardean, es como si tuviésemos que tener todas las novedades y más que nunca yo pido que se vuelvan a reimprimir y a reeditar libros que son necesarios para el desarrollo de la infancia. ¿Entendéis? Por ejemplo, el caso de los libros de David McKee.
son fabulosos. Son fabulosos, son pura fantasía. O Anthony Brown, o leemos a Eric Carle y, por supuesto, a Tommy Ungerer, porque yo, si no tengo un Tommy Ungerer en la semana, me puede dar un algo, ¿entendéis? Y ya tengo pues más años que el hilo negro, ¿no? Que me gusta decir a mí. Claro, es importante que vosotros conozcáis los catálogos editoriales, y que sepáis seleccionar buenas historias. Claro, son muchas cosas. Eso exige tener formación continua. Y es algo que tenéis que tener muy en cuenta si queréis estar dedicados en cuerpo y alma y a tener a un montón de semillas que cultivar en vuestra biblioteca escolar. Hay que atender a muchas cosas, sí. Ya es O'clock. Así. Qué bueno. Muchas gracias. Estoy muy contenta de haber vuelto a casa con todos estos libritos y más que os hubiese traído. Y ahora es mi turno de irme porque viene algún compañero más que tiene también muchas cosas que contaros. Así que ha sido un placer y que disfrutéis mucho de las jornadas porque son fantásticas y realmente es un sueño veros a tantos juntos aquí. Gracias.